El subsecretario de Estado de los Estados Unidos encendió las redes con una curiosa advertencia a testaferros del chavismo. Vicepresidente de los Estados Unidos asegura que matar a miembros de cárteles es el mejor uso de nuestras Fuerzas Armadas. Y hablando de Armada, la de Venezuela lanzó un misil antibuque iraní CM-90 en el Mar Caribe, una embarcación. Y Petro amenaza con rehacer la colaboración con Estados Unidos en materia antidrogas. Colombia no colabora con asesinatos, ha dicho el guerrillero. Colombia está sufriendo las consecuencias de tener un absoluto incompetente al volante, y eso lo digo yo. Y Brasil teme que tensión entre Estados Unidos y Venezuela convierta a su frontera en una trinchera. Qué tarde se han dado cuenta de las repercusiones de alcahuetear a unos delincuentes, ¿no? Pues bien, de esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. Nicolás Maduro y su círculo de poder no tienen futuro fuera de Miraflores, y lo saben. Son prisioneros de su propia corrupción, de los crímenes que han cometido y de las cuentas pendientes con la justicia internacional. Por eso se aferran al poder como un náufrago a una tabla en medio del océano, porque entienden que soltar la tabla significa hundirse para siempre. El problema es que en su agonía no piensan caer solos. Están decididos a prolongar su supervivencia sacrificando a los venezolanos. Ya lo han demostrado. Cada protesta se apaga con represión, cada voz disidente se silencia con cárcel o exilio, cada adversario político se convierte en blanco de persecución. Y cuando las sanciones internacionales los cercan, la respuesta no es rectificar, no, sino hundir más al país en narcotráfico, minería ilegal, entrega de soberanía, persecuciones y pare usted de contar. Maduro y los suyos morirán en el poder, pero en el interín matarán personas con hambre, con balas, con falta de medicinas, con hospitales vacíos, con un sistema de justicia podrido, con la migración forzada de millones que prefieren arriesgar la vida en el Darién o preferían, antes de seguir condenados a la miseria planificada de un régimen que solo piensa en su supervivencia. Lo saben en Caracas, lo saben en Washington, lo saben en La Habana y lo sabe cada venezolano que siente el miedo mezclado con rabia cada día. El chavismo-madurismo no tiene plan de futuro, solo tiene plan de resistencia. Y esa resistencia no es para salvar a Venezuela, sino para salvarse a ellos mismos de la cárcel, del destierro o de la justicia internacional. Por eso debemos entenderlo con claridad. El fin de esta dictadura no será una transición amable, no. Maduro no se irá con elecciones libres, no se irá con negociaciones, ni tampoco con buenos modales. Se irá cuando ya no tenga más capacidad de matar para sostenerse, cuando la represión se vuelva insostenible y el costo internacional de protegerlo supere los beneficios de mantenerlo allí en pie. Ese día va a llegar. Pero mientras tanto la estrategia continúa. Un régimen condenado a morir en el poder que antes de caer seguirá matando. Y en este sentido, las declaraciones del ex vicepresidente argentino Carlos Urcoff van un paso más allá. Profundizan en esto. Mírenlo. Maduro está muerto y todavía no se dio cuenta. Los tres que tienen captura por la justicia de New York o son capturados o son abatidos. Y esta es una decisión del presidente de los Estados Unidos que ha puesto sobre combate a partir de esos F-16 a los F-35 en Puerto Rico. El barco que bajaron, que salía del norte de Venezuela, en un trayecto muy corto hacia Trinidad y Tobago, fue abatido. No parece ser en aguas internacionales porque casi no hay aguas internacionales en ese trayecto. Lo que yo recibo de Estados Unidos es que el próximo sobrevuelo de un F-16 a un buque lo van a hundir. Es decir, van a bajar el avión F-16 con los que han puesto... Podrían haberle tirado un misil desde los buques, pero no hubo una orden al respecto del Comando Sur de los Estados Unidos, que está manejando la operación Venezuela como una operación de guerra. No es una operación solamente contra el narco, es una operación para capturar a uno de los tres, porque quieren que hable. Sí, van a hundir todo lo que transite y ellos supongan que está cargando droga, esto está muy claro. Vale la pena seguir algunos personajes en Estados Unidos. Rick Scott, 2 veces gobernador de Florida, un hombre clave en el Senado norteamericano, dijo ayer: Maduro es Bin Laden. Bin Laden mataba a nuestra gente,
tiene que tener Maduro el mismo final que Bin Laden. Más claro, échele agua. Pero además, les insisto, ellos primero quieren ver si capturan uno de los tres. Cuando capturen a uno, tienen la lista de dónde fue la plata de Venezuela. ¿Qué fue a Cuba? ¿Qué fue a Colombia? ¿Qué fue a México? ¿Qué fue a cada uno de los países que pueden estar comprometidos en esta operación? Marco Rubio estuvo en 2 reuniones, con la presidenta de México y con el presidente Noboa de Ecuador. Con Noboa de Ecuador quedó clarísimo, van a reactivar la base militar de Manta, que la cerró Correa en su momento, van a poner ahí una base de operaciones para la zona. Esto no termina claramente con Venezuela, esto sigue después con Colombia. Rucauf, usted dijo, Maduro está muerto y no se dio cuenta. ¿Tiene algún respaldo Maduro al cual aferrarse? Rusia, China, Corea del Norte. ¿Cuándo empezó este conflicto? En el mismo momento que terminó la reunión con Putin. Eso contesta todo. Como que Putin le habría dado pista libre o yo no me voy a meter. Yo creo que acá lo que está en discusión es la doctrina que sostiene Estados Unidos. No estoy atacando a un gobierno. El gobierno es Edmundo González Urrutia, que está exiliado en España. Estoy atacando a un narcotraficante y su banda. Y no creo que en este tema Rusia esté muy en desacuerdo en la medida que se cumplan los contratos petroleros que tiene Venezuela con Rusia. Miren, cuando estaba el conflicto con Irán, yo dije en este canal que Trump iba a bombardear las centrales de enriquecimiento de uranio y un colega suyo me dijo una tarea casi imposible. Bueno, se hizo. A 25 horas de vuelo. Bueno, los aviones que están ahora en Trinidad y Tobago tienen 7 minutos de vuelo hacia Caracas. Cada uno de los misiles que tienen el submarino nuclear y 2 de las cañoneras misilísticas aciertan en 1 metro cuadrado y la inteligencia norteamericana sabe dónde se mueve cada uno de los 3. Diosdado Cabello, Padrino López y Maduro. Maduro o se entrega o lo matan, salvo que lo entreguen sus compañeros para zafar ellos. No lo sé. Lo que está claro, lo que a mí me dicen del Departamento de Estado, esto lo vamos a hacer, no sabemos cómo, no sabemos cuánto, pero esto lo vamos a hacer porque es una orden directa de la Casa Blanca que firmó el presidente, una orden para poder abatir a estos delincuentes. Lo que pasa es que esta es la primera operación. Esto es como la famosa teoría del dominó. Tiene que caer la narcodictadura venezolana porque atrás van a caer los que recibieron dinero, políticos, periodistas, empresarios. Esto, además, ayer en lo de Noboa dijo algo durísimo Marco Rubio. Le preguntaron sobre si esto violaba la Carta de las Naciones Unidas y dijo, las Naciones Unidas me importan nada. Esta es una decisión de un juez, dijo, de un gran jurado de New York y la vamos a cumplir. Estos 3 tienen que estar presos o muertos. O capaz ya está muerto y sí lo sabe, razón por la cual Maduro despliega misiles iraníes antibuque CM-90. La Armada del régimen acaba de recibir barcos de ataque rápido PACAP-3 equipados con misiles antibuque CM-90. Estos son pequeños pero rápidos buques que están diseñados para atacar objetivos mucho más grandes, convirtiéndolos en una amenaza seria en el mar. Este despliegue muestra la creciente cercanía, que es obvia, la hermandad, la conchupancia entre Caracas y Teherán, con Irán enviando tecnología militar directamente a Venezuela para echar varilla para acá, para los Estados Unidos. La tensión en la región ya era alta. Aviones venezolanos sobrevolaron un destructor estadounidense en el Caribe 2 veces en 24 horas. Y ahora, con estos nuevos barcos con misiles, las aguas de alrededor de Venezuela se vuelven un poco más impredecibles, riesgosas. Tienen mar de leva, supongo. Lo importante, estas armas no defienden al pueblo venezolano, por supuesto que no, sino que sirven al régimen ilegítimo de Maduro, quien usurpa el poder y reprime al venezolano como subsistencia. Es como si estuviera apilando fuegos artificiales en un galpón y cada día sumara algo más sin racionalizar que una chispa definitivamente va a mandar a volar todo por los aires. Están provocando la salida más dolorosa para ellos. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, protagonizó un curioso momento en la red social X al responder con humor a una denuncia de presunta corrupción en Estados Unidos vinculada al régimen de Nicolás Maduro.
publicada además por el usuario César Moya. Moya aseguraba que Alfredo Puglia y su hijo Alejandro Puglia serían los presuntos testaferros de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del chavismo. Según el tuit, ambos habrían pasado de vivir en un pequeño apartamento en Altamira a residir en el Country Club de Caracas y en la Quinta Avenida de Nueva York, además, acumulando propiedades de lujo en los Estados Unidos y obteniendo una visa de inversionista. La publicación de Moya se viralizó rápidamente, acumulando miles de interacciones, pero lo que más llamó la atención fue la respuesta de Christopher Landau. El diplomático y subsecretario de Estado de los Estados Unidos compartió una foto suya en la que aparece sentado, con las manos entrelazadas, esta que ven en pantalla, frente a este letrero que dice "El quitavisas", en una obvia alusión a que tomará acciones cancelando visas estadounidenses a personas vinculadas con el régimen de Maduro. Por supuesto que la reacción generó una ola de comentarios en la plataforma, muchos de ellos aplaudiendo ese gesto de Landau, mientras otros lo interpretaron como una señal de que Estados Unidos podría tomar medidas contra presuntos testaferros de altos funcionarios del chavismo. De cualquier modo, gracias Christopher Landau. J.D. Vance defendió este sábado el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses para atacar directamente a los cárteles de la droga, en medio de esta controversia por el operativo militar en el Caribe que dejó esos 11 muertos a bordo de una embarcación venezolana. Ha dicho, textual: "Matar a miembros de cárteles que envenenan a nuestros ciudadanos es el mayor y el mejor uso de nuestras Fuerzas Armadas". Esto lo decía en su cuenta de X, en un mensaje que marcó la línea más dura de la administración Trump frente al narcotráfico. La declaración llega días después de que la Casa Blanca confirmara ese ataque contra la narcolancha acusada de estar vinculado al grupo criminal transnacional Tren de Aragua, que zarpó, ahora sabemos, el 31 de agosto desde San Juan de Unare, estado Sucre, con destino a Trinidad y Tobago. El operativo, en el que murieron esas 11 personas, representó un giro sin precedentes respecto a la política habitual de interdicción, detenciones y sanciones, y fue justificado por Washington como parte de un conflicto armado contra una organización designada como terrorista. Y en un nuevo capítulo del sadismo del narcorrégimen, el terrorismo de Estado, liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, sigue aplicando sus prácticas de represión y de horror. El régimen secuestra a 4 miembros de la familia Guillén, incluida una niña de 2 años, así como lo escuchó. Miriam Fernández Ruiz, de 72 años, y Miguel Ángel Guillén Ibarra, de 17, fueron secuestrados el 4 de septiembre de 2025 por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes de manera arbitraria ingresaron a su residencia en Paso Real, Estado Carabobo, sin orden judicial y se los llevaron a la fuerza a un paradero desconocido, la clásica de estas lacras. Posteriormente, el 5 de septiembre, Chantal Niulani Guillén, de 21 años, hermana de Miguel Ángel y nieta de Miriam, fue contactada por su hermano Miguel para que se acercara a la sede de la PNB en La Esmeralda a consignar una información para la liberación de ellos. Chantal acudió a dicho centro junto a su hija, Nicole de Los Ángeles Palermo, una bebé de 2 años de edad, a quienes sí, también dejaron en cautiverio sin justificación alguna. Desde entonces, se desconoce su paradero y su integridad física. Atacar a quienes piensan distinto es una atrocidad, pero secuestrar a una niña de 2 años es un acto de cobardía y demuestra el miedo que sienten ante lo que representa una salida inminente del poder. Alertamos a la comunidad internacional de esta nueva aplicación de ese método Sippenhaft contra 4 miembros de una familia inocente y responsabilizamos al fiscal del régimen, Tarek William Saab, del Photoshop, a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro de cualquier cosa que pueda ocurrirles, rezaba el comunicado de la cuenta de 20 Venezuela Derechos Humanos. Y con todo este candelero, el guerrillero que tristemente gobierna Colombia o desgobierna, Gustavo Petro, advirtió el viernes que la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico está supeditada al respeto al derecho internacional. Luego que el ataque militar en aguas del Caribe contra esa embarcación que transportaba drogas, en el que murieron 11 presuntos narcotraficantes, narcoterroristas venezolanos, se llevara a cabo. Al comentar una recomendación en ese sentido hecha hoy en Ginebra por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el infame presidente colombiano recordó que hace 2 días él mismo calificó como asesinato ese ataque de Estados Unidos contra la lancha en que supuestamente se movilizaban miembros del Tren del Agua, declarado grupo terrorista por Estados Unidos. Porque, para él,
todos son muchachos pobres que solo buscan cómo comer. Abro comillas, dije que era un asesinato y es un asesinato en cualquier parte del mundo. Si al gobierno de Estados Unidos no le importa la ONU y el derecho internacional, a mí sí, manifestó Petro. ¡Qué mentiroso! La colaboración del gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda, a fondo, sin doble moral de mi parte, pero se supedita al derecho internacional. El gobierno de Estados Unidos, si respeta el derecho internacional, tiene todo mi apoyo, pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración, expresó el mandatario colombiano, quien anda buscando lo que no se le ha perdido. Petro, que defiende un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, subrayó que bajo su gobierno Colombia no colabora con asesinatos, sino que se hace uso proporcional de la fuerza, como enseñan décadas de la sabiduría humana en tratados aprobados mundialmente y que son parte de nuestra Constitución. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes en la Casa Blanca que la armada de su país destruyó a ese barco tripulado por narcotraficantes y en aguas del Caribe, donde Estados Unidos ha hecho en las últimas semanas un importantísimo despliegue naval con el propósito de exactamente frenar el flujo de drogas, según Washington, que lo ha tomado como bandera. Esa operación, que incluye destructores, cruceros lanzamisiles, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, todo esto, helicópteros, aviones, forma parte de esa estrategia antidrogas de Estados Unidos que asegura que cuenta con el respaldo de varios países latinoamericanos, como lo hemos venido repasando a través de la semana. El gobierno colombiano, que ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, CELAC, rechazó el lunes la lógica de intervención durante una reunión virtual de cancilleres convocada para analizar el despliegue naval de los Estados Unidos en el Caribe y cerca de las aguas venezolanas. Y por cierto, Petro mintió diciendo que tenía unas cuantas firmas de algo que nunca tuvo. Así de cara de tabla son. Como el ministro de la Defensa de Brasil, José Múcio, dijo este viernes que el gobierno sigue de cerca la escalada de tensión que se vive entre Estados Unidos y Venezuela y que las Fuerzas Armadas de su país mantienen operaciones constantes en la frontera, pues le preocupa que la región se convierta en una trinchera. Tarde, piaste, pajarito. El funcionario indicó que Brasil no tomará partido en el conflicto y que la presencia militar en la región tiene como objetivo preservar la soberanía nacional y evitar que el país se vea arrastrado a disputas externas. Esto es como una pelea entre vecinos. No quiero que toquen mi pared ni que cambien el cableado que ilumina el frente de mi casa. Esperamos que esto pase. Evidentemente ellos deben tener sus motivos, dijo el ministro a la prensa tras un almuerzo de los comandantes de las Fuerzas Armadas con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Supongo que cuando dice que no quieren que cambien la luz que alumbra, será la luz del chavismo, ¿verdad? En sus declaraciones, Múcio aseguró que Brasil mantiene operaciones constantes en la frontera con el país vecino porque no quiere que la región limítrofe se convierta en trinchera. La tensión creciente entre los dos países, Estados Unidos y Venezuela, se siguen intensificando luego de que a comienzos de agosto Estados Unidos haya desplegado estos barcos militares con misiles y este submarino de propulsión nuclear en áreas del Mar Caribe o cercanas a las costas de Venezuela para entonces, supuestamente, yo creo que van a más, combatir el tráfico de drogas que contaminan las calles de su país. La ofensiva fue presentada como parte de una estrategia para combatir cárteles de droga en la región, pero el foco de la operación se ha desplazado hacia Maduro, personaje sobre quien pesa una recompensa de $50 millones ofrecidas por el gobierno de Trump, que no se nos olvide, que lo acusa, obviamente, de liderar un cártel de narcotráfico. El martes Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses destruyeron esa embarcación que transportaba drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos y que había dejado a estos 11 narcotraficantes muertos, que según Washington pertenecían a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, a la cual se relaciona directamente con el gobierno de Maduro. Aunque ni Washington presentó evidencias del cargamento, ni Caracas demostró que el video del ataque era falso, como dijeron, lo que ha generado dudas sobre la legalidad y el alcance de la operación, el hecho ha suscitado reacciones de ambos países. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el gobierno de Maduro envió el jueves estos dos cazas a sobrevolar un destructor estadounidense, lo cual fue calificado como una maniobra provocativa por parte del Pentágono. En una aparente respuesta, el viernes se conoció que la Casa Blanca entonces ordenó el despliegue de 10 aviones de combate F-35 a Puerto Rico para efectuar operaciones contra cárteles de droga. Y así terminamos esta semana, cargada de tensiones en Venezuela. El Caribe como un polvorín, con Estados Unidos lanzando ese primer misil contra una narcolancha del Tren de Aragua y matando a estos 11 presuntos narcotraficantes y escalando la guerra antidrogas de Trump contra Maduro.
El Pentágono no se anda con chiquitas y Marco Rubio ya avisa. Más ataques vienen si el cártel de los soles no se rinde. Respuesta de Miraflores. 2 F-16 oxidados sobrevolando un destructor yanqui. Pero el Pentágono los tacha de provocación y nosotros le damos el tinte de kamikazes o de pilotos suicidas. El desespero chavista se huele a leguas. Mientras CNN filtraba el viernes que Trump planea golpear cárteles directamente en suelo venezolano, como, por ejemplo, las pistas clandestinas. Diosdado Cabello entonces amenazaba a María Corina en Televisión Nacional, pero los congresistas Salazar, Díaz Balar y otros tantos respondieron: tóquenla y verán severas consecuencias. La oposición sigue resistiendo, con Machado llamando a la unidad, y en Argentina, Bullrich terminó expulsando a este chavista Noriega. Y ni la ONU salva al régimen, con el sinvergüenza de Guterres pidiendo respeto al derecho tras el strike. Como si el madurismo nos respetara a nosotros. Económicamente, China clava su plataforma petrolera en Maracaibo, inyectando 1.000 millones para revivir pozos de PDVSA, mientras que el chavismo grita: Estados Unidos viene por nuestro petróleo. Pero Pekín ya lo tiene en su bolsillo. Y en el Esequibo se denunciaron disparos venezolanos a una patrulla electoral y la CELAC clamando por la paz, pero ignorando que es la paz con un narcoestado. Bueno, viene una semana nueva cargada de noticias seguramente. Suscribirte, comentar, darle like a los videos y compartirlos es gratis y una excelente manera de ayudarnos, y es sencillo. Los botones están acá abajo. Yo soy Augusto Navarro, esto es Apolítico. Las cosas, sí, están a punto de cambiar, así que suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, porque seremos libres.